Hace unos días, dos premios Nobel, pues tenemos a Joseph Stiglitz por un lado y por otro lado a Paul Krugman, que son economistas neo-keynesianos, lo que no quiere decir que sean de izquierda o de un análisis excesivamente heterodoxo, pero la verdad es que sí, tienen podríamos decir algún sesgo de izquierda, pero no mucho para que se me entienda, ¿eh? Los neo-keynesianos serían esos keynesianos que de alguna u otra forma le han dado una visión pues más conservadora a lo que es la economía, los fenómenos económicos, y luego tenemos a los post-keynesianos que sí son, que han bebido del pensamiento marxista y por lo tanto son más de izquierda, son más heterodoxos. Bueno, como os digo, estos dos premios Nobel han publicado sendos artículos en momentos diferentes del tiempo para decir o para zanjar el debate que hace unos 2 años se originó, que fue el de, oye, la inflación va a durar mucho, va a durar poco, que está relacionado con qué tipo de inflación tenemos, ¿no? Y fijaos, su sentencia es clara, es todos aquellos economistas que dijeron que la inflación iba a durar mucho, se equivocaron. Que son también exactamente los mismos economistas que decían que la inflación era motivado por factores de demanda, es decir, que los países habían creado mucho dinero o dado muchas ayudas públicas y que el mercado laboral estaba pues muy sobrecalentado, ¿no? Entonces, para que entendáis esto, hay que partir de ese contexto. El año 2021 empiezan a surgir unas tensiones inflacionistas que hacía mucho tiempo que no se veían y se crean dos bandos en el mundo de los economistas. Un bando, que sería el más ortodoxo, que dice, oye, esto es lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que si se creaba mucho dinero y si se daban muchas ayudas públicas y mucho déficit público, iba a aparecer inflación. Que la pregunta es, claro, si estaban desde el año 2008 haciendo eso, ¿cómo es que la inflación solo aparece en el año 2021? Un montón de años más tarde y casualmente justo después de una pandemia que lo ha cambiado todo. Pero bueno, eso me lo dejo para luego, para las críticas, ¿no? Eso es lo que decían y por lo tanto, desde su punto de vista era como es provocado por el lado de la demanda, mucho dinero en circulación, mucho gasto público, la inflación va a durar. No va a ser flor de un día, no va a ser algo transitorio. Y por otro lado, estábamos los economistas, por supuesto más vinculados con la heterodoxia, diciendo, oye, esto es claramente una inflación provocada por la oferta primero derivada de los cuellos de botella generados después de la pandemia, porque durante la pandemia la maquinaria mundial se apagó y luego ponerla en funcionamiento se tarda, ¿vale? No es tan rápido como apagarla, darle al botón de encender, no, es mucho más lento y eso fue generando cuellos de botella que se fue extrapolando al resto de las actividades económicas y el resto de productos, ¿no? Que fue agravado por la guerra de Ucrania, de nuevo, crisis energética, era la energía lo que daba problemas, que luego acabó contagiando al resto de sectores, pero mucho tiempo más tarde. Entonces, lo que decíamos este grupo de economistas era cómo la causa de la inflación ha sido algo transitorio, que es que los precios de energía han aumentado mucho por cuello de botella y por una crisis, pero cuando bajen, la inflación acabará bajando. Podrá dejar cicatrices. Por eso hoy día todavía no estamos en unos niveles de inflación anteriores a los de la pandemia, pero desde luego no van a ser unos precios descontrolados como nos decían el primer grupo de economistas, que decían, no, hay muchísimo dinero en circulación y por lo tanto la gente está gastando mucho, así que esto se va a retroalimentar y va a acabar muy mal. Como os digo, en este mes, después de conocer los datos de inflación de Estados Unidos, que han sido muy positivos, teniendo en cuenta que han bajado mucho la tasa de inflación interanual en octubre de Estados Unidos, pues entonces han zanjado el tema. Vamos a ver qué es lo que han comentado. Este es el artículo de Joseph Stiglitz. Aquí podéis ver, está traducido directamente por un traductor, ¿vale? Para que se pueda leer fácilmente. Dice el titular, ¿no? O el título, una vuelta de victoria para el equipo de inflación transitoria. ¿Eh? Y leo aquí un poco la entradilla. Más de 2 años después de que los economistas se dividieran en bandos opuestos sobre la naturaleza de la inflación postpandémica, ahora sabemos quién tenía razón. La desinflación, que es que los precios ya no crezcan tan rápido, que se hayan moderado ese crecimiento, ha confirmado que los aumentos de precios anteriores fueron transitorios, impulsados en gran medida por perturbaciones de la oferta y cambios sectoriales en la demanda. ¿Vale? Entonces, como tantísimas veces he argumentado yo, y tenéis un montón de vídeos en mi canal, desde hace más de 2 años decía, oye, como la causa es transitoria, en el momento en el que esa causa se desvanezca, ya las cuestiones, o sea, el tema inflacionario volverá a su cauce, ¿no? Y fijaos que eso es lo que ha ocurrido.
Los datos de inflación, estos son los de Estados Unidos, fijaos lo que han bajado, tanto el CPI como ese mismo indicador en términos de subyacente, ¿vale? Para ver los productos que son más estables, pues fijaos, aumentó mucho y muy rápido, sí, pero también ha bajado mucho y muy rápido. Y esto no es algo que solo haya ocurrido en Estados Unidos, de hecho en la zona euro, en Europa, ha ocurrido incluso de una forma más destacada, en parte porque aumentó los precios también de forma más destacada al depender más de la energía, ¿no? Por culpa de la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos salió beneficiado y Europa no. Entonces, fijaos, todo lo que se aumentó pues ha acabado bajando. Todavía, y esto es importante aclararlo, todavía no estamos en los niveles anteriores a la pandemia, ni siquiera estamos hablando de niveles que sean el objetivo de los bancos centrales, pero da igual porque lo importante para este análisis, no para hablar de si hemos perdido poder adquisitivo, ¿vale? Ese es otro problema, ese es otro tema. Para hablar de si los precios están descontrolándose o no, ya podemos decir que no, que esto ha sido simplemente un paréntesis en este ciclo, ¿vale? De precios, y el paréntesis provocado por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, y ha elevado mucho los precios, dejando sus cicatrices, los precios siguen muy altos y eso es un problema, pero la clave es que ya no están descontrolados. Porque antes de que empezaran a bajar, podríamos, como muchos economistas decían, de los ortodoxos, oye, esto va a seguir creciendo, o se va a mantener durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que yo os comento. No es porque los bancos centrales hayan aumentado los tipos de interés. Súper importante dejarlo claro. Por supuesto, los bancos centrales se van a dar pecho se van a dar palmadas en el pecho y van a decir, sí, hemos sido nosotros que hemos aumentado los tipos de interés, pero en realidad hasta, por ejemplo, los propios dirigentes del Banco Central Europeo han dicho, y lo han dejado por escrito, todo el mundo lo puede ver, y yo hice un vídeo hablando de ello, que elevar los tipos de interés solo afecta a la inflación para reducirla 12 meses más tarde, ¿vale? Entonces ni siquiera ha dado tiempo a que pase pues todos esos meses para poder decir, oye, han sido los bancos centrales, ¿vale? Y la actividad económica está bastante boyante, sobre todo por consumo en bienes poco duraderos, ¿vale? Es verdad que los duraderos sí se ha notado porque es muy difícil endeudarse, pero para comprar cualquier otro tipo de cuestión no necesitas endeudamiento, no te afecta directamente que haya tipos de interés más elevados, te afecta si tienes una hipoteca o alguna deuda en términos de tipo variable, ¿no? Pero aquí la clave es que los economistas que decían que esto se iba a descontrolar y que iba a durar muchísimo tiempo, a no ser que se sufriera muchísimo desempleo y una crisis económica importante, se han equivocado estrepitosamente. Así que la evidencia empírica nos ha vuelto a dar la razón a quienes de alguna u otra forma tenemos mejores herramientas teóricas para analizar los fenómenos económicos. Fijaos, aquí está el artículo de Paul Krugman, en este caso no está traducido, pero viene a decir, oye, ¿por qué tantos economistas se equivocaron con la desinflación? ¿Vale? Y este artículo lo podéis leer, es también muy interesante. Y os traigo aquí una mención que hace. Sorprendido por Krugman porque había algunos economistas con mucho renombre y mucho prestigio en la academia ortodoxa que decían literalmente que para bajar la inflación al 2%, ¿vale?, de tasa interanual, y leo literalmente, nosotros podríamos necesitar tolerar desempleo del 6,5% durante 2 años. Un desempleo del 6,5%, que en España parece muy poco, en Estados Unidos es muchísimo. Aquí tenéis los datos del desempleo, de tasa de paro en Estados Unidos, y fijaos que está en mínimos históricos. Actualmente está en mínimos históricos y la inflación ya está controlada. Que sí, que los precios siguen aumentando más de lo normal y que los precios están muy altos, sí, pero ya está controlada. Y esa es la clave, que ellos decían que no se iba a controlar a no ser que se sufriera una crisis muy importante. Entonces ese artículo lo tenéis ahí también por si queréis ver lo que dice un premio Nobel, que reflexiona sobre por qué demonios mis compañeros, que él los respeta, dice, ¿por qué demonios se equivocaron tanto? Si decían que íbamos a tener que sufrir muchísimo para bajar la inflación, y al final la realidad es que no. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque los economistas ortodoxos estaban pensando, hay mucho dinero en circulación, mucho gasto público, entonces para bajar esto la única forma es enfriar la economía, hacer que la gente no tenga dinero, que es lo que quiere hacer Javier Milei en Argentina, ¿no? Que es una locura, es como intentar solucionar un problema de una pierna amputando la pierna, en vez de directamente tratándola, ¿no?, con algún tratamiento mucho más
mucho más, que no sea tan radical, ¿no? Entonces, fijaos que esa lógica no tiene sentido cuando uno se da cuenta que la inflación que hemos sufrido, o que de alguna forma seguimos sufriendo, no ha sido provocada porque haya mucho dinero en circulación ni mucho gasto. Simplemente ha sido un shock energético derivado de los cuellos de botella de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y eso en algún momento baja y por lo tanto también baja la inflación. Da igual la cantidad de dinero, da igual aquí la cantidad de gasto. La clave es que, coño, si te salía más caro el petróleo y el gas natural, pues tú elevabas el precio de todo lo que necesitaba petróleo y gas natural, que es casi todo lo que hay, porque para producir incluso alimentos necesitas gas natural, no solo para mover tus tractores de cultivo, sino también por los fitosanitarios, ¿no? Que se producen con hidrocarburos, con gas natural concretamente. Entonces, fijaos que ni siquiera, porque uno podría decir, vale, ha bajado mucho la tasa de paro, pero es que no, el Producto Interior Bruto también ha crecido mucho. Aquí tenéis en este gráfico, la línea negra es el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y la línea roja es la de Eurozona. Nosotros hemos crecido mucho menos. No me voy aquí a analizar por qué, tiene que ver con el propio diseño institucional de la Unión Europea. Después de la pandemia tiene que ver mucho con la dependencia del gas ruso, que se ha encarecido mucho y hemos tenido que comprar hidrocarburos a Estados Unidos mucho más caro. Ellos han sido claramente los de Estados Unidos los que han ganado con la guerra de Ucrania y nosotros hemos perdido. Pero como digo, no me quiero meter mucho aquí porque al final la clave es que entendáis que Estados Unidos, aun yéndole muy bien su propia actividad económica, ha logrado bajar la inflación. Así que no era que entenderlo, no era que la economía estaba muy recalentada y por eso generaba alto crecimiento de los precios. No, porque la economía estadounidense sigue incluso más recalentada y la inflación ha bajado ya a cotas muy normales. Esto es lo que le ha llevado a los economistas premio Nobel, que decía, a sentenciar: os equivocasteis, y a su pesar, sobre todo de Paul Krugman, que dice, joder, son mis compañeros, no entiendo muy bien por qué se han equivocado. O sea, no es una crítica destructiva, es una crítica de sorpresa, de, joder, se han equivocado, ¿por qué será esto, no? Os invito a leer el artículo. Aquí os traigo un gráfico que publicó pues Stephanie Kelton, simplemente porque su punto de vista es, oye, Estados Unidos está creciendo más que la eurozona porque está aplicando políticas fiscales expansivas. Y yo creo que algo de eso hay, pero creo que se le escapa que Europa ha sido mucho más afectada por la energía, el del gas barato ruso que antes se tenía y que ahora no se tiene. Pero bueno, no me interesa detenerme mucho aquí. La clave es abordar esto. En este caso, el titular o el título de este artículo de James Galbraith, que ya os recomendé un libro de su propio padre, que era de la historia de la economía. Ahora tenemos a su hijo, este sí es post-keynesiano, bastante más de izquierda que los que hemos visto, que viene a preguntarse lo siguiente: ¿por qué la economía dominante se equivocó en materia de inflación? Es una pregunta retórica, porque como ya os he dicho, este no es como Paul Krugman, de que de verdad siente sorpresa. ¡Ah! Mis compañeros se han equivocado, ¿cómo es posible? No, este tiene claro, ¿vale?, por qué ha sido. Y os voy a leer un poco de su artículo porque es muy interesante. Y os lo pondré por si lo queréis leer vosotros. El diagnóstico erróneo de la inflación en 2021-2022 por parte de los principales economistas fue el último episodio de una larga serie de fracasos, desde no prever la crisis financiera del año 2008 hasta respaldar una austeridad autodestructiva en la década de 2010. Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Si estamos haciéndole caso a los mismos economistas que se equivocaron, que no supieron ver la crisis del año 2008, que fue tremenda y no pudieron verla. Otros sí la pudieron ver, pero eso no se les hizo caso porque no son economistas convencionales. Si no fueron capaces de ver que las políticas de austeridad aplicadas en el año 2012 o año 2011 iban a ser tremendamente ruinosas para las economías que la aplicaran, ¿por qué demonios le seguimos haciendo caso? Estos son los mismos economistas que decían que aumentar el salario mínimo iba a provocar desempleo. ¿Dónde está el desempleo en los sitios que se ha aumentado tantísimo el salario mínimo, como en España, que se ha aumentado casi un 50% en 5 años, y lejos de tener más paro, lo que tenemos es récord de contratación? Nunca antes hemos tenido tantos afiliados a la seguridad social. Son los mismos que decían que poner un precio máximo a las mascarillas iba a provocar desabastecimiento de mascarillas y llegamos a tener más mascarillas, 800.000 mascarillas cada uno en su casa. Si seguimos haciendo caso a los economistas esto, pues evidentemente seguiremos fallando y no entenderemos la realidad económica. Y esto es lo que al fin y al cabo está diciendo Galbraith, está diciendo, si es que ¿por qué demonios se sorprende Paul Krugman de que sus amigos, que siempre se equivocan, se hayan vuelto a equivocar?
no es que sea una casualidad, es que hay una causalidad. Utilizan una mala herramienta económica, teórica, y entonces no pueden entender la realidad. Sigo leyendo, dice: o los economistas tradicionales necesitan reexaminar sus creencias fundamentales, o la profesión necesita una nueva corriente principal. Voy a leer un poquito más porque me parece muy interesante, como os comento, su punto de vista. Una persona que lleva ya muchos años combatiendo la teoría económica ortodoxa y dominante, que ya sabéis que no se combate sola. Dice: el verdadero problema es que la mayoría de los principales economistas actuales se formaron en la década de 1970 y su visión del mundo, no solo los hechos, sino la teoría, fue fijada en aquel entonces. En cuestiones macroeconómicas como la inflación, las influencias de la teoría del equilibrio general, las compensaciones entre inflación y desempleo y el monetarismo siguen siendo fuertes. Los legados de Arrow, Samuelson, Solow y Friedman perduran. Y continúa: el proyecto de esa generación anterior era en parte científico y en parte político. Súper importante esto. Como científicos sociales, entre comillas, creían en el poder de las matemáticas, que tomaron prestada de la mecánica celeste de siglos anteriores. Y por eso tenemos en la economía neoclásica, la dominante, un montón de formulaciones matemáticas que no sirven absolutamente para nada, ¿vale? Que lo pusieron como un ropaje para que pareciese una economía seria, ¿no? Pero no lo es. Y sigo. Políticamente, buscaron defender el capitalismo contra el desafío soviético durante la Guerra Fría. Al unir estos objetivos, crearon la camisa de fuerza matemática orientada al mercado en la que se criaron los economistas tradicionales de hoy y de la que no pueden escapar. Los niños prodigio de ayer, incluidos Summers y Krugman, son los viejos cansados de hoy, ¿vale? Y continúo leyendo, ya solo esto es lo que me queda. En particular, la reflexión de Krugman sobre la desinflación no menciona a los economistas que no diagnosticaron mal las cosas, entre ellos Isabella Weber de la Universidad de Massachusetts y Randall Wray y Yeva Nersisian, que son de la teoría monetaria moderna del Instituto Levy. Predijeron correctamente la desinflación en marzo de 2022 porque utilizaron buenas herramientas económicas y no sesgadas por cuestiones políticas o ideológicas. Y continúo y termino. Pero los economistas con mejores ideas nunca reciben menciones por su nombre, y mucho menos ofertas de trabajo de los llamados departamentos superiores, principalmente porque muchos miembros de la vieja guardia quieren preservar los monopolios académicos, políticos y mediáticos que han mantenido desde los años 70. Esto significa purgar nuevas ideas y menospreciar a las personas que las promueven. Sobre esto ya he hablado varias veces en mi canal, tenéis varios vídeos explicando por qué los economistas de la academia, que son los que dominan la academia, siguen ahí a pesar de equivocarse una y otra vez, porque mantienen sus propios círculos de poder y se van retroalimentando. Y los nuevos economistas están formados en sus propias tesis, entonces es un sistema absolutamente corrupto que se va retroalimentando. Y la única forma, como muchas veces he dicho y muchas veces comentó pues algunos sociólogos, ¿vale? Decían directamente un paradigma antiguo, por malo que sea, no acaba hasta que no mueren las personas que creen en él, ¿vale? Entonces, por eso esto es una cuestión generacional. La gente que se formó en los años 70 ya no va a cambiar su forma de ver el mundo, es muy difícil que lo haga, ¿vale? Y sobre todo tiene que ver con la inflación que se sufrió en aquella época, el contexto de la Guerra Fría, para defender el capitalismo. Así que lo explica muy bien aquí Galbraith, ¿no? Y aquí os traigo un extracto muy breve de Stiglitz, ¿vale? Que como os digo es neo-keynesiano, que no es lo mismo que post-keynesiano, pero se está dando cuenta de muchas cosas afortunadamente. Y dice directamente, literalmente: por supuesto los banqueros centrales se darán una palmadita en la espalda, pero tuvieron poco papel en la reciente desinflación. El aumento de las tasas de interés no resolvió el problema que enfrentamos, la inflación del lado de la oferta y del desplazamiento de la demanda. En todo caso, la desinflación se ha producido a pesar de las acciones de los bancos centrales, no gracias a ella. Toma ya, por fin, Stiglitz ha dado cuenta de esto que era más que evidente y sobre lo que yo he hablado durante tantísimo tiempo y que los economistas verdaderamente heterodoxos llevamos diciendo mucho tiempo. Que si la inflación es por culpa de la energía, pues que tú aumentes la cantidad o reduzcas la cantidad de dinero no va a afectar al precio de la energía. Es imposible, ¿vale? Y vámonos con nuestros economistas favoritos en España, porque hemos hablado del contexto estadounidense, pero es que en España ha pasado exactamente lo mismo. Un bando diciendo que la inflación iba a ser duradera y por el lado de la demanda, y otro bando diciendo que no, que era una inflación de oferta y por lo tanto que cuando ese efecto terminara, iba a terminar la inflación descontrolada, ¿no? El primero, Juan Ramón Rayo. Aquí tenéis uno de sus tweets,
que leo literalmente es como si mantuviese una especie de conversación fingida, ¿no? O imaginada. Imprimimos y gastamos. Y él responde, no, perdón, no vendrá inflación. Viene la inflación, ¿vale? Es que es difícil de leer. La primera línea está entrecomillada y es imprimimos y gastamos, como si lo dijésemos los economistas del otro bando, ¿no? Y luego él responde, o mejor dicho, sería como, es lo que ocurre, ¿no? Él pone en una segunda línea lo que ocurre, ¿vale? Entonces, imprimimos y gastamos. Y no vendrá inflación, es la respuesta, ¿no? Luego, diríamos nosotros, ¿vale? ¿Viene la inflación? Bueno, me estoy haciendo un lío, pero porque no entiendo muy bien el tweet, da igual, lo voy a leer literalmente, porque la clave es que cuando viene la inflación, decíamos nosotros, será transitoria, ¿vale? Y él dice, no es transitoria, entre comillas, está poniendo precisamente lo que en teoría ocurre desde su punto de vista, ¿no? Es decir, en ese tuit ya él está evidenciando que nosotros, los que decíamos que no sería transitoria, al final... perdón, los que decíamos que iba a ser transitoria, al final no lo fue, ¿vale? Dice, no es transitoria. ¿Por qué? Porque ha durado 1 año y medio desde su punto de vista, porque este es un tweet de 25 de junio de 2022, ¿no? Todavía no había pasado ni 1 año y ya desde su punto de vista no es transitoria. Perdón, pero transitorio es cuando es transitorio, es algo temporal. Y si el factor que te está generando esa perturbación se mantiene, entonces el efecto se va a mantener. Cuando el factor desaparece, entonces ya el efecto desaparece. Y eso puede durar 1 año, 2 años, 3 años. En cualquier caso, no ha llegado ni a durar 2. O sea que estamos hablando de algo temporal. Por eso decimos, los premios Nobel dicen también que no es, a los que me he referido antes, que no ha sido transitoria esta inflación, ¿no? Perdón, que ha sido transitoria, que me estoy haciendo un lío, perdonad por la confusión. Entonces, aquí fijaos que incluso Rayo trata de dejarme en ridículo diciendo que obviamente la inflación ha sido duradera y que seguía siendo duradera, ¿vale? Y fijaos lo que pone. Eduardo, explícale a la líder de tu coalición, a Yolanda Díaz, que el problema de la inflación era transitorio, que ya se ha superado y que por tanto el nuevo gobierno no necesita ocuparse de nada al respecto. Aquí Juan Ramón Rayo está seguramente tergiversando intencionadamente lo que tiene que ver con la evolución de la inflación, de si está descontrolada o no, con los efectos que genera. Por supuesto, yo ya lo he dicho, si la inflación ha durado un tiempo, los precios están muy altos y eso genera un problema de capacidad adquisitiva, pero no un problema macroeconómico, no es lo mismo. Habrá que darle solución al problema de capacidad adquisitiva de la gente, yo siempre estoy diciéndolo. Y otra cuestión es, la inflación ya no te va a generar tantos problemas, no te va a generar nuevos problemas, está controlada, no está descontrolada, ¿no? Así que, como digo, encima intentando dejarme a mí en evidencia, cuando lo único que ha quedado evidenciado es que él, tanto como otros economistas, se había equivocado a la hora de decir que esta inflación iba a ser duradera, ¿no? Pero tenemos otro economista, Daniel Lacalle. Daniel Lacalle también se ha hinchado de decir que la inflación esta no era transitoria, que había sido provocada por el lado de la demanda, en fin. Aquí tenéis texto que no quiero ni leer para no aburriros, pero de un artículo de hace unos cuantos meses que decía el problema del argumento de la inflación transitoria es que es una falacia cuando se mira la inflación acumulada. Está mezclando churras con merinas. Vuelvo a lo mismo de antes. Esta gente no ha entendido que una cosa es el problema de empobrecimiento de la gente y otra cosa es el efecto macroeconómico, el problema macroeconómico, ¿vale? Y lo mezclan seguramente intencionadamente. Bueno, Lacalle, como es un incompetente, pues no me sorprendería que no haya sido intencionadamente. Pero aquí la clave vuelve a ser la misma. Se meten con este relato de que la inflación iba a ser transitoria, la inflación preocupante, y se equivocaron. O sea, están haciendo el ridículo porque se están metiendo precisamente con los que acertamos, ¿no? Y por último, Mar Vidal. Mar Vidal, tenéis aquí un artículo que recoge sus declaraciones y leo literalmente. El problema es que esto no se va a solucionar de forma inmediata. Esto es a finales de 2022, el artículo, ¿eh? Ha asegurado. Pues es muy probable, a mitad de 2022, perdón, pues es muy probable que esto se alargue en el tiempo y que las 2 cifras del IPC que estamos viviendo no se vayan tan rápido. ¿Sabéis cuándo se fueron? En 3 meses. Solo duraron 3 meses la cifra del IPC en 2 dígitos. Pero este está diciendo no se vayan tan rápido. Lo que significa que tenemos una inflación enganchosa. Y la inflación enganchosa no es fácil de eliminar, ha comentado. Porque como la inflación subyacente, la que se aplica a las cosas que compramos a diario, sigue subiendo. Va a provocar seguramente durante todo el año que viene, está hablando de 2023, una inflación lo suficientemente importante como para que nuestro poder adquisitivo siga reduciéndose. Pues vámonos a los datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
que en el año 2023, de media, los salarios han ganado capacidad adquisitiva, porque han aumentado más que lo que han aumentado la inflación. Sobre esto ya hablé en un vídeo la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo bien, pero fijaos que encima se ha equivocado de raíz, porque ha dicho, no, en el año 2023 la gente perderá capacidad adquisitiva. Pues ha pasado justo lo contrario. O sea, se ha equivocado en que la inflación no iba a ser transitoria, que iba a durar mucho, y encima se ha equivocado a la hora de bajar más al detalle con lo de 2023. En fin, tenemos aquí en España nuestros economistas de derecha que se equivocan, igual que se equivocan los economistas de derecha en otros países. ¿Por qué? Porque utilizan malas herramientas económicas, malas herramientas teóricas, así de sencillo. Vengo aquí y concluimos. Yo llevo bastantes meses ya diciendo que está clarísimo que la inflación ya está controlada. Vuelvo a lo mismo de antes. Eso no quiere decir que no sea un problema que los precios sigan altos. Lo que quiero decir es que no van a seguir siendo tan altos, no van a crecer tan rápidamente, que sería un problema mucho mayor que el que tenemos hoy día, ¿no? Que no es poca cosa que la cosa se haya quedado aquí. Entonces yo llevo muchos meses diciendo eso y ahora pues tenemos a 2 premios Nobel en Estados Unidos que han visto clarísimo cómo ha sido así, que la inflación ha sido transitoria, simplemente ¿cómo decirlo? El efecto, la consecuencia de que los precios de la energía crecieran tan rápido en muy poquito tiempo, ¿no? Y cuando ese efecto inicial se ha evaporado, porque más o menos se ha evaporado, no del todo, pero sí que se ha suavizado mucho, pues también las consecuencias. Así que la inflación actual ha sido provocada por factores de oferta, que sí, que se ha contagiado al resto de productos y que ha contagiado a todos los productos y no solo a los energéticos. Sí, claro que sí, pero el efecto inicial sigue siendo de oferta. Y cuando ese efecto ha desaparecido, también ha desaparecido lo que es el incremento tan acelerado de los precios. Ahora simplemente estamos viendo el eco de aquel efecto. Estamos viendo un poco las cicatrices en la economía de ese efecto inicial, pero es algo transitorio por lo que estoy diciendo. Y si los economistas de derecha, más allá de sus sesgos políticos, ideológicos, de meterse con el gobierno actual, ¿no? De esto está fatal, ¿no? Como podría hacer Marc Vidal, esto está fatal y va a seguir muy mal porque está gobernando un partido o 2 coaliciones, ¿no? Un gobierno general de izquierda, pues más allá de eso es que tienen pésimas herramientas económicas para poder entender la realidad. Así de sencillo, lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Hay economistas que sí supieron ver la crisis del año 2008. Hay economistas que sí supieron ver el daño que se iba a generar con las políticas de austeridad. Hay economistas que sí supieron ver que elevar el salario mínimo no iba a destruir empleo. Hay economistas que sí supieron ver que la inflación iba a ser transitoria. ¿Y qué pasa con esos economistas? Pues que estamos discriminados, que estamos marginados, porque temen que su status quo pues se vea alterado por la amenaza que suponemos, ¿no? Porque estamos amenazando sus propias creencias, sus propios círculos de poder, su propia condición privilegiada. Y ese es básicamente el problema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.